habiendo abordado ya la situación con esto, que la verdad que es muy importante, vamos a seguir un poco con lo que veníamos a analizar al final, que es la guerra de Ucrania y lo que está sucediendo allí, porque al final ponernos a perder más tiempo con esto, no hay mucha más información, hay que esperar a ver qué dice Biden, cómo se mueven los distintos actores, a ver si este Blossom que hacen, y luego los rusos que tienen sus aparatos de información, pues yo me imagino que, que básicamente pues intentarán ahora influir, ¿no? En la medida que puedan en las elecciones para que gane Trump. Um, que bueno, su influencia es relativa, no es tampoco la gran cosa. Mm, por tanto, vamos a por la situación, digamos, en el campo de batalla de Ucrania. A ver, estoy aquí buscando este vídeo, ¿vale? Lo que vamos a ver en el próximo vídeo es un asalto con esa localidad que os había comentado, ¿no? Se llama Urozhaine. Es esta de aquí, una localidad, pues bueno, dentro de ese saliente que capturó Ucrania y que recientemente han tomado los rusos. No sin antes sufrir un número de bajas, pues, debo decir, muy notable, ¿no? Pero ese número de bajas, pues, ha permitido capturar la localidad. Ahora bien, ¿cómo han sido los combates? Bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí tenemos la compilación del grueso de las acciones más relevantes. Fijaros la cantidad de munición de lanzacohetes que hay solo en esta andanada. O sea, fijaros, podríamos incluso contar el número de proyectiles que han impactado aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, que puede haber aquí 60, 70, 80 proyectiles. Esto parece el impacto de por lo menos 1, 2, 3, quizás hasta una batería entera de BM-21 Grad. Puede ser que de algo incluso más grande. Es decir, que se ha machacado la posición, como podemos observar, pero vamos, a base de bien. Urozhaine hoy día pues es un pueblo destruido, ¿no? Me preguntaba antes un suscriptor, oye, ¿y esto qué, digamos, qué trato se le da a la población? Podéis imaginar, ¿no? ¿Qué población puede quedar aquí en este pueblo? Si queda alguien... Bueno, incluso en Robotine quedó algún habitante por ahí escondido entre los bosques. Pero vamos, como podéis observar aquí, en fin, poca gente puede quedar, ¿no? Como veis está todo destrozado. Y eso de ahí que parece un MTLB reforzado en el tejado. Entonces vemos ahí las operaciones que se realizan en las trincheras, digamos durante esa coordinación. Ya sabéis que el dron va indicando a los soldados mientras avanzan por la trinchera y les va vigilando, por así decirlo, para que es un grupo de enemigos, pues lo intentas perseguir, obviamente, ¿no? Entonces, aquí vemos los asaltos mecanizados, ¿no? Que ya van realizando los rusos. Fijaos cómo vemos un carro de combate tortuga, que va en cabeza de una columna de BMPs, ¿no? El que va ahí... Bueno, de hecho es interesante porque creo que aquí estamos viendo un avance interesantemente como en dos grupos. Curiosamente, ¿no? O sea, aquí vemos dos grupos, uno en el norte y un MTLB que va solo al sur, por algún motivo, no lo entiendo muy bien, la verdad. Pero bueno, vemos ahí aquí abajo uno y al norte vemos un carro de combate que va liderando el avance de una serie de BMPs. Como siempre, la táctica es básica. Necesito al final utilizar mis blindados para poder lograr tener cierta capacidad de supervivencia. Todo lo que no sea un tanque dura 2 minutos. Un tanque dura 10 minutos, ¿no? Pero que es una exageración. Los carros de combate duran más de lo que parece. A menudo, a veces tienen... El problema del carro ruso es que tiene esos fallos catastróficos, ¿no? Pero lo que vemos es que nuevamente, cuando los rusos han ablandado mucho una posición y cada vez utilizan más potencia de fuego antes de lanzar un asalto, el asalto mecanizado básico con menor número de blindados, intentando no sacrificar muchas unidades, va ganando algo de eficacia y sobre todo necesita esos blindados para ganar supervivencia. Porque esos minutos adicionales... Porque al final un soldado lo puede batir cualquiera con un fusil. Y además un soldado pues está muy expuesto al fuego de morteros y de artillería, ¿no? En cambio, un blindado puede aguantar muchísima tralla, por así decirlo. De hecho, puede aguantar, y lo normal es que aguante varios impactos. Pero entonces, lo interesante... O sea, fijaos cómo llegan al pueblo, cómo desmontan en el pueblo... Es decir, es un tipo de asalto que desmonta prácticamente al lado de la posición enemiga. Y veis el convoy de los 3 blindados que ha sobrevivido y que ha llegado hasta la posición. Esos 3 que veíamos antes al norte han desembarcado su infantería dentro del pueblo. Es decir, la desembarcan ahí justo para tomarlo. También esperando que haya muy poca infantería dentro, porque si tú has desembarcado 2 pelotones o poco más en un pueblo, ¿qué resistencia esperas encontrar en ese pueblo? Pues probablemente poca,
un pelotón, 2 pelotones, también una fuerza exigua, ¿no? Entonces, inmediatamente después de los bombardeos, o al menos esa es la interpretación que le doy, porque es una táctica que he visto ya en varias ocasiones, que se dio en la guerra Irán-Irak, que se dio en la guerra de Siria, y que volvemos a ver repetido en la guerra de Ucrania, pues lo que vemos aquí ya es un asalto de motociclistas mucho más serio, como veis. O sea, es decir, aquí ya hay un número de personal pues muy notable. ¿Cuántos vemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea que aquí puede haber o es un pelotón muy reforzado o 2 pelotones. Esto, por tanto, nos indica cómo esta adaptación táctica del uso de motos, que, bueno, dista de ser ideal, obviamente, pero es que en realidad a nivel terrestre no hay nada ideal. Mira, ahí vemos además todos los puntitos. Esto es interesante. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sí, vemos más o menos que son 13, 14 motoristas, ¿no? Flanqueando la posición a toda velocidad. Así se produce el asalto, básicamente. Muy interesante, la verdad. Obviamente las motos son vulnerables a las minas antipersonas, sobre todo a las minas contra carro, por supuesto. Es verdad que son probablemente más móviles que un blindado, que en cualquier situación, por ejemplo. Esos puntitos blancos que veis diseminados, es posible que sean minas antitanque. Minas antitanque que han ido dejando los ucranianos, lógicamente, y que con el sol se calientan y presentan esa firma térmica, como podéis observar. Entonces, como veis, una moto puede colarse bien entre estos grupos de minas, aunque puedes comerte alguna. Más peligrosas son las minas antipersona, más pequeñitas y más numerosas en principio, según cómo se ha trazado el campo de minas, ¿no? Aquí lo que vemos es una trincherita, no sé si lo notáis, cuál es esa trinchera. Se ve de una manera muy clara. En el centro de este vídeo se aprecian un par de trincheras, no sé si lo veis, esas dos marcas, ¿no? Fijaros cómo esas trincheras acumulan el calor mejor, esas dos diagonales que están justo en el centro de la imagen junto a un árbol, esos son dos trincheras que justamente parece que van a tomar, ¿no? Los motoristas, tal y como yo lo interpreto. Por tanto, vemos de un lado una acción de los motoristas en un flanco, o al menos es la interpretación que le doy yo, para capturar una posición avanzada en el flanco, y a continuación, y previamente, perdón, o sea, para que lo veáis claro. Yo lo que creo que hemos visto aquí es la fuerza mecanizada. Os la voy a pintar la fuerza mecanizada en naranja, ¿no? Entonces la fuerza mecanizada yo creo que ha hecho algo así. Uy, os voy a poner bien. Yo creo que ha hecho algo así. ¿Vale? Yo creo que la fuerza mecanizada lo que ha hecho es algo así. Han aprovechado tal, han ido paralelos a Urozhaine, luego se han metido en la ciudad y aquí es donde han desembarcado. Entonces ahora hay infantería aquí y hay infantería aquí. Y tal y como lo interpretaría yo, lo lógico sería que los motoristas, en una serie de posiciones que no sé, posiciones ucranianas en azul, vamos a poner, y no estoy seguro de si estaban más por aquí o más por aquí, en una de estas hileras de árboles, unas trincheras. Entonces lo que se ha hecho justo después del bombardeo, ahora en rojo los motoristas, pues entiendo que ha sido un avance para tomar una de estas posiciones, ¿no? Y asegurar un poco el flanco. De tal manera que, pues bueno, tendrían, vamos a ponerlo así, ¿no? Por plantearlo de alguna manera, aquí una posición, y luego aquí la fuerza mecanizada, pues habría establecido otra y habría tomado lo que falte del pueblo, habría esperado a que lleguen más refuerzos, ¿no? Que permitan tomar la localidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que eso es un poco lo que hemos visto en esa acción. Pero lo interesante es que hemos visto el primer uso de un gran número de motos. Y eso no era tan común. Es decir, sí hemos visto un uso de cierto número de motoristas hasta ahora, pero no para acciones ya tan con una fuerza importante, que yo creo que es lo lógico. A veces se ha hablado de que los rusos enviaban pequeños grupos de 2, 4 hombres a tomar una posición. Yo no sé. O sea, yo siempre parto de que aquí nadie es imbécil. Ese es mi punto de partida en cualquier análisis. De que el más malo de los malos no es imbécil. Nadie es imbécil. Que la gente hace cosas por razones que están ahí. A veces razones erradas, a veces absurdas a ojos de terceros. Pero, hombre, yo imagino que si los rusos hacían eso, algún sentido tendría. Algo esperaban obtener, ¿no? O quizás simplemente se han grabado vídeos que son poco representativos, ¿no? De sus tácticas.
Esto yo creo que tiene su sentido, es decir, ¿vas a sufrir bajas? Sí. Pero bueno, que alguien me explique cómo en ese frente se puede hacer un ataque con blindados, con motos, con coches, con los carritos de golf, con lo que quieras sin sufrir bajas. Es que todos son muy vulnerables. Entonces, bueno, la moto te da otro nicho táctico, obliga al adversario a estar pendiente de una nueva forma de ataque, una forma de ataque que supera bien los campos de minas, una forma de ataque que es menos vulnerable al fuego de artillería porque atraviesa rápido las zonas de fuego preestablecidas. Que eso, ¿Por qué creéis que en la Operación Tormenta del Desierto los estadounidenses tuvieron tan pocas bajas de blindados? Si se supone que los iraquíes habían establecido una defensa en profundidad como esta, a la soviética. O sea, ¿por qué los estadounidenses tuvieron tan pocas bajas? ¿Por qué? Pues porque cuando estaban abriendo pasos a través de los campos de minas y cuando estaban avanzando, había muy poca resistencia en primera línea. Y la artillería iraquí tenía zonas preestablecidas para abrir fuego. Pero para empezar, la Fuerza Aérea y la artillería estadounidense habían destrozado la artillería iraquí. Pero es que además, cuando los estadounidenses empezaron a avanzar, la artillería iraquí, cuando hizo fuego con sus piezas de artillería, es que no daban. Porque los carros de combate atravesaban las zonas muy rápido. Entonces, ya está. Pasaban rápido por ahí y la artillería iraquí llegaba tarde. Que eso lo hemos visto en esta guerra de Ucrania, que ha pasado a veces, una maniobra blindada que ha logrado superar la zona de fuegos preestablecidos de Ucrania. Claro, con las motos puedes hacer eso a más velocidad si cabe, ¿no? Porque al final el blindado ruso consume mucho combustible, va con JP8, que es un combustible de peor calidad, normalmente no van a meter el bueno, porque con el bueno el motor de un BMP, de un T-72, va a otra velocidad, va mucho más rápido con un combustible civil. ¿Por qué se usa bueno, JP8? ¿Por qué se usa un combustible militar? Porque es fácil de refinar, el motor puede tragar cualquier tipo de combustible, es más barato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero estas motos probablemente el grueso de ellas lo que llevan es un combustible civil, que les permite ir bastante más rápido, ¿no? Y además con una pequeña carga, porque al final ¿cuánto carga una moto de estas? Pues muy poco. Un carro de combate necesita 700 mil litros. Hombre, supongo que para un pequeño asalto igual los llevan con 300 o 500 litros, ¿no? Pero bueno, que aún así no es ninguna broma, es una cantidad de combustible muy elevada, ¿no? Por eso, bueno, yo creo que tiene su nicho, ¿no? Um, um, Aprovecho para leeros un poquito. Esta es la cuestión, dice Endovérico. Parece que ante drones mejor la moto, contra minas mejor los carros, pero hay que saber cuál es el estado del terreno y elegir. Efectivamente, y os adelanto que he estado leyendo sobre el uso de motos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y un motorista estadounidense que intentó enrolarse en el ejército británico, pues cuenta, porque él fue a Francia cuando cayó Francia, antes de que cayera Francia, y después estuvo en ambos periodos, en manos de los alemanes, y dijo que además otra ventaja adicional de las motos era que eran menos vulnerables a los ataques aéreos. Que era bastante difícil, que mientras que los carros de combate eran muy visibles, fáciles de atacar y tal, las motos no, ¿no? Y esto me lleva un poco a los drones. Obviamente una moto se la puede atacar con drones, como se hace, pero es un blanco muy distinto, es mucho más pequeño, obviamente. Como podéis imaginar, el grueso de los ataques contra un motorista fallan, porque pilotar contra un tío que se mueve a esa velocidad, que es tan tal, no es nada sencillo, ¿no? Lo que no implica que al final cierto número de drones acierten y punto, ¿no? Maginac dice, dos en moto con todo el equipo de un soldado no lo veo, pierdes movida. Sí, bueno, lo normal, a veces van dos, yo creo que en estas imágenes iba solo uno en cada moto. Entiendo que cuando van dos no es tan normal que sea un asalto. Claro, por ejemplo, los sirios que hacían, los de Jabhat al-Nusra y tal, esa gente lo que hacía básicamente era ir en moto, pero iban sin apenas equipo. Ni botas, ni chalecos, ni nada, ni casco. Claro, esa gente iba con su peso más el arma y algo de munición. Claro, en esa situación sí podéis ir dos por moto, ¿no? Bueno, al final es verdad que a la moto igual le pones un peso adicional de 130, 140 kilos, pero bueno, aún es gestionable. Claro, con soldados como estos tú puedes estar llevando ahí, pues eso, cerca de 200 kilos. Es aproximadamente un 80% más, ¿no? Un 40% más, es decir, una cantidad bastante relevante, ¿no? Bill Yugo dice 1000 litros para unos 200 o 300 kilómetros de combate teórico, efectivamente.
A más de 100 metros dice no das una bala. Hombre, a 100 metros yo creo que... hombre, al final la idea es que gastes todo el cargador, ¿no? Si ves a uno en moto, es verdad que no es como disparar un blanco estático, pero bueno, yo creo que ya a 100 metros... Yo creo que todo lo que sea 200 metros se puede tirar y se debe tirar, ¿no? Ya de ahí luego depende, ¿no? Las motos, ¿qué modelos son? La verdad no tengo ni idea. Entiendo que son motos de estas más de campo, por así decirlo. No sé, no conozco nombres técnicos, ¿eh? Vamos. ¿De motocross sería? Ah, entiendo. Ah, Cuando, cuando cambia el presidente de Estados Unidos, ¿se releva el Estado Mayor del Ejército? No, no tiene por qué. Depende de las preferencias del presidente. No tiene por qué. Am, vale. Perfecto. Tipo 3 dice. Hombre, a ver, pensemos, ¿no? Que lo normal es que contra el motorista haya varios disparando, no solo una persona. Es decir, si hay 6 tíos con un fusil y 30 cartuchos cada uno, es decir, 6 por 30, 180 cartuchos, a 100 metros yo creo que un blanco en movimiento como una moto que habrá que ver a qué velocidad puede ir. No sé, yo lo veo viable, ¿no? Bill dice, Yago, ¿hasta cuándo puede Biden seguir firmando ayuda? Bueno, pues hasta que se haga nombrado el nuevo presidente, entiendo yo, ¿no? No sé si después de las elecciones ya no puede, porque entra como en funciones ejecutivas, creo que es, ¿no? Algo así, que pierde como facultades. Pero bueno, por lo menos hasta noviembre fijo. Luego ya no sé porque no conozco la letra pequeña, ¿no? De la política estadounidense en ese sentido. Pero bueno, hemos analizado, por tanto, vamos a ver que me lo voy apuntando, porque esto es obviamente muy interesante además. Llevamos